La motivación para convertirme en educador de párvulo fue compleja. Compleja en el sentido de que no fue fácil, no fue inmediata. Entendiendo de que primero al salir de la universidad, o sea, al salir, perdón, del colegio, quería seguir la moda de mis compañeros que tenía que ver un poco con ser ingeniero. Estudié un año de ingeniería, me di cuenta que no era lo mío, me retiré y efectivamente estudié un año de pedagogía en religión y posterior a eso hice un cambio interno que me sirvió un poco para poder darme cuenta que quería estudiar pedagogía y me recorrí todas las pedagogías buscando cierto la vocación y finalmente terminé siendo educador de párvulo o adhiriendo cierto la carrera por ingreso especial. Eh, los desafíos que de algún modo me enfrenté en el aula fueron varios. El primero, eh, el tratar de ser yo mismo, ¿no? Eh, Tratando, ¿cierto?, de establecer una estrategia pedagógica que era para lo que me había preparado, pero también manteniendo el cuidado que realmente la sociedad no impera, ¿no? Es complejo de repente transitar por los caminos un poco prejuiciosos de la, no de la familia, o sí puede ser de la familia, pero en realidad de incluso de tus padres, eh, en donde efectivamente somos pocos los educadores que transitamos en esta carrera, ¿no? Por lo mismo, creo que esos desafíos fueron más bien tratar de trabajar en ese proceso sin pasar a llevar a nadie, por una parte, sin que nadie se sintiera amenazado, por un lado, desde los egos pedagógicos, ¿no? Pero también, ¿cierto? Tratando de cuidarme y cuidar, ¿cierto? A los niños y niñas, que era para lo que me había preparado. Y lo superé efectivamente siendo yo, ¿no? Creyéndome el cuento y viendo, ¿cierto?, que podía hacer un aporte para este proceso. Mm, la conversación con los padres, yo creo que fue al principio, cuando estuve en el Pocón Chile, que un jardín infantil estaba en Arica. eh, Efectivamente fue complejo, ¿no? Fue complejo desde el inicio, el primer día, porque el segundo día ya era otra cosa. Cuando llegó ese jardín infantil, no habían dicho que llegaba un educador como educador, o sea, que llegaba un educador acá a hacerse cargo del jardín infantil. Date cuenta que eran eh, educadores, perdón, eran familias, el pueblo Aymara, bolivianos, peruanos, chilenos, mezclados. Era un villorro de 300 personas, de 300 habitantes, y entre eso estaban los hijos. Estaban acostumbrados a puras mujeres, por una cultura un poco más machista. Entonces, efectivamente, cuando llega un educador, las familias me acuerdo que no querían entregarle a los niños. Los entregaron, estaban afuera, un jardín abierto. Y cuando me di cuenta que finalmente estaban los papás mirando y las mamás mirando afuera, dije, ya, los cito a la tarde una ronda apoderado. Y al citarlos, le empecé a contar un poco mi historia, o sea, no mi historia, perdón, empecé a contar creo que el proyecto educativo institucional, la visión, y efectivamente no era por ahí el tema. Ellos querían saber quién era yo, eh, mi condición, ¿cierto? Si era hombre. ¿Ah? Son los cuestionamientos normales en realidad de las personas, pero igual era importante y que transité en todo mi caminar, ¿cierto? Siendo estudiante. Pero finalmente les dije que yo era padre en ese momento de la Martina, tenía 2 años y medio, y que no iba a hacer algo distinto de lo que hacía con mi hija, ¿no? Recuerdo que una eh, mamá que trabajaba haciendo buzo táctico me dijo, tío Luis, mira, a mí me costó ser buzo táctico, no me daba la oportunidad a mis compañeros, y así como le doy, como a mí me dieron la oportunidad, le doy la oportunidad a usted. Y eso para todos cambió totalmente. Al día siguiente, pucha, un respeto, una confianza, pues la fui igual cultivando en realidad, pero era bien querido en Poco en Chile. Y me costó ir, ¿no? Cuando me fui también hasta
hasta el día de hoy me hay apoderado, tías, ¿cierto? Que me escriben para saber de mi vida y saber en qué estoy. Y me dicen que los niños están creciendo, estamos hablando del año 2007, deben estar gigantes. Así que así fue, así lo llevé, pero como te digo, después fue un buen caminar en realidad. Eh, Mi experiencia con los niños, espectacular. O sea, fue una tremenda experiencia, creo yo. O sea, siempre lo ha sido, ¿no? Yo siempre he estado ligado a la educación, salvo un paréntesis que tuve de un par de años, ¿no? 2 años, más o menos, que estuve como alejado del mundo de la educación, pero siempre estaba ligado. Desde el sitial que me ha tocado estar, po, estando con los niños trabajando en el aula, siendo supervisor, siendo jefe de asesoría o regional, ¿cierto? Hoy día en el SLEP, en la superintendencia, en todos lados, ¿cierto? He estado ligado a los niños y niñas, entonces mi experiencia ha ido evolucionando, ¿no? Efectivamente lo que me llena es trabajar con niños, pero también he ido fortaleciendo un par de formación profesional para poder mirarlo desde una perspectiva distinta para que evidentemente se mejore la calidad de la educación. Y sí me mantengo actualizado con la educación parvularia, más aún trabajando en el SLEP de Valparaíso. Siempre estoy viendo, ¿cierto?, lo que está haciendo la educación parvularia. Efectivamente, si pertenecemos a una red que es los Cotonas Verdes, tenemos que estar actualizados. Nosotros hemos sido parte de los proyectos, de discusión de proyectos de ley. El último que estuvimos, ¿cierto?, discutiendo fue esa laguna universal. Nuestra idea de la red de primero nació por visibilizar que habían hombres en el aula, y eso también nos ha llevado a ser un colectivo o ser una red que genera cierta reflexión en base a la educación parvularia, ¿no? Algo tenemos que decir, somos pocos, somos 67, inscritos en el registro civil, puede ser que haya más, y por ende eh, creo yo que existe, existe esto de las cotonas que ha tenido en el tiempo una valoración. De hecho, la subsecretaria de Educación Parvularia nos ha acompañado prácticamente 3 años desde que ella asumió. Nos conoce, nos sigue, aporta, va a nuestros seminarios. Nosotros igual tratamos de aportar con nuestro seminario anual. Queremos hacer cosas distintas. Eh, Estamos, ¿cierto?, tratando de generar cosas que nos permitan visibilizar no solamente al hombre de la educación plural, sino que ser parte de la discusión, ¿ah? A veces carreras muy feminizadas, pero hay hombres, pues hay que fortalecer esa línea. Eh, el hombre en la educación parvularia es el mismo, ¿no? El mismo que la mujer. La diferencia es que somos hombres y otras son mujeres. Y tratamos de considerar que los hombres sean integrados, pues, o sea, el cómo no solamente nuestra carrera, sino que otras carreras que también son muy masculinas, también se incorporan mujeres. Yo creo que nosotros estamos generando, ¿cierto?, un enfoque de género distinto. Ese es como nuestro objetivo, ¿no? Que se ha considerado. Por ejemplo, la Universidad de Chile ha generado estrategias distintas, ¿no? Por ejemplo, beca ingresos especiales para hombres, la cosa popular, y yo creo que ese es el camino en realidad para que se puedan gestionar y puedan llegar más hombres al aula. Recordemos que antes los docentes, la educación, ¿no?, del siglo XX, siglo XIX, por ahí, ¿cierto? O fines del siglo XIX, eran puros hombres que estaban en el aula, eran los hombres quienes accedían a la educación, y también eran hombres quienes la formaban, ¿no? Especialmente pues, desde la Iglesia Católica. Posteriormente ya empezaron a llegar las mujeres y los hombres fueron reduciendo, ¿cierto?, su incorporación como docentes. En este caso la cosa prolaria en los años que lleva son muy pocos, imagínense 67 que estén inscritos en la educación prolaria, y la mayoría ha evolucionado y no ha seguido en el aula, ¿no? Creo que eso falta, como de algún modo también generamos retención del aula, ¿ah?, de los educadores de párvulo. ¿Cómo visualizo la educación inicial? Eh, Creo que está dando pasos agigantados en muy poco tiempo, en menos de 10 años hay una nueva institucionalidad. Hoy día tenemos la modernización de la educación parvularia, que lo hizo este gobierno, de lo cual me parece excelente.
Creo que la educación parvularia tiene que ser de verdad representativa en lo esencial porque es la educación base. Entonces, debemos generar una educación de mayor calidad en el nivel inicial. Yo espero que en un par de años más, de verdad, se empiecen a valorar las horas de párvulo, no solamente de lo que se hace, sino que también en el ámbito remuneracional. Porque finalmente todos los que evolucionan en las profesiones han pasado por alguna educadora de párvulo o educador de párvulo. Mi mensaje a educadores, futuros educadores que a lo mejor lo están pensando, es atrévanse. Atrévanse, sean valientes, ¿no? Sean valientes porque la educación parvularia necesita más hombres, necesita que convivamos y que esto no sea una desigualdad, no sea una diferencia, sino que en realidad sea un ámbito de igualdad, ¿no? Que así como los niños y niñas no ven diferencia en ese nivel, ¿cierto? Nosotros tampoco debemos ver diferencia desde la formación, ¿no? De la formación docente. Así que ese es mi mensaje en realidad. Que estén bien.